Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la salud mental en obesidad gestacional, entendiendo algo muy importante que es de vital importancia, que la mujer gestante no solamente se está al pendiente de su salud física, sino también de su salud mental y emocional. ¿Vale? Es decir, eso es un binomio, una relación que es imposible de desanudar porque siempre va a estar en toda interacción a lo largo de la gestación de la mujer, incluso previo a su vida, que empieza con las expectativas asociadas a cómo va a ser su embarazo, qué estrategia de afrontamiento tiene para manejar ciertas emociones y sensaciones. Entonces, comprender cómo interactúa el cuerpo, las manifestaciones físicas, afecciones como la obesidad y cómo se están relacionadas con esas emociones que sentimos en nuestro diario vivir, en mayor o menor intensidad, es extremadamente importante para comprender cómo afecta la parte mental el proceso de obesidad y viceversa. Ahora, poco de contexto en este punto. El proceso de obesidad no es inherente solamente a las mujeres gestantes. Básicamente, el mundo está o bien en sobrepeso o bien en obesidad. ¿Vale? Las estadísticas nos dicen que al menos el 39% de la población mundial presenta en este punto sobrepeso o bien obesidad. De la población mundial, estamos hablando mujeres, niños, etcétera, etcétera, estamos hablando de una gran cantidad de personas. Entonces, la obesidad en general es una afectación, ¿ok? Que no es inherente solamente a un grupo etario, sino abarca prácticamente muchos entornos de la vida de una persona. Ahorita la profesional que hablaba de cómo, de acuerdo a las edades, se busca la activación física, que hemos visto la creación de más parques en Barranquilla, lo cual ha contribuido a llevar más, pasar del sedentarismo a tener mayor actividad física y eso combate directamente pues todo lo que tiene que ver con el proceso de obesidad. ¿Sí? Ahora, en este punto me va a acompañar a hacer un viaje. Son exactamente las 6:35 de la tarde, ¿de acuerdo? Entonces, por un breve momento, por unos 15 segundos, recuerden, 6:15 6:35 de la tarde, por un breve momento van a cerrar sus ojos, ¿ok? Probablemente ya algunos en este punto están cansados, llevamos una jornada de mucha información valiosa. Em, Son las 6, viene horario de comida. Entonces quiero que cerremos los ojos por un momento y piensen en esa comida, en ese alimento que a usted le parece delicioso. Eso que le parece satisfactorio, que podría comer una y otra vez, que de solo pensarlo, como dice coloquialmente, se nos hace agua a la boca. Ok, muy bien. Si a usted se le pasó por la cabeza alimentos como, no sé, una pizza, una hamburguesa, una salchipapa, una pasta, algo extremadamente grasoso, con exceso de calorías, o ese dulce relleno de chocolate sobre chocolate y mucho más arequipe, tranquilo, no tiene un pensamiento obeso. ¿De acuerdo? Usualmente creemos que cuando tenemos hambre, por ejemplo, los primeros alimentos que nos deben venir a la cabeza van a ser aquellos alimentos saludables. ¿De acuerdo? Y aquí debemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Es hambre o es emoción? Es importante entender de que la obesidad está asociada también a temas de hábitos de conducta muy específicos. En este caso, la alimentación es una conducta que está dada por diferentes tipos de hábitos, ¿de acuerdo? Y nosotros como seres humanos expresamos emociones a través de los alimentos. Por ejemplo, si a usted le van a celebrar el cumpleaños, ¿qué le hacen? Pues una cena,
le hacen una torta, por ejemplo. En Amor, Amistad o San Valentín jugamos al amigo dulce, por ejemplo. Se regalan chocolates, ¿ok? Todo tipo de dulces, todo en exceso de calorías. En diciembre, por ejemplo, la cena navideña está dada por todos en una alimentación de mucha comida hipercalórica y siempre estas bebidas gaseosas de alto contenido calórico. ¿De acuerdo? Entonces, los alimentos no es que sean un problema, no son el enemigo. Lo que hacemos con ellos sí puede ser muy problemático. ¿De acuerdo? Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, y me dicen el día de mi cumpleaños, y me he ganado varios conflictos por esto, me preguntan, mira, vamos a hacer el día de tu cumpleaños lo que tú desees, lo que tú gustas, tú eres el homenajeado. Y a mí se me viene a la cabeza, hey, ¿sabes qué? Hagamos un cumpleaños saludable. Eh, todo el que venga que traiga fruta y no sé, que haga 3 o 4 sentadillas antes de entrar y que vengamos en ropa deportiva. La respuesta que he obtenido es, eso no es un cumpleaños. Y yo soy el homenajeado. Yo nunca he entendido por qué cuando a mí me regalan cosas de amor y amistad, cuando mi pareja me dice, mira, te quiero, por ejemplo, no sé, no me puedes regalar un corazón hecho de pollo asado o de una ensalada baja en calorías, porque el amor es dulce, el amor no es salado. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces debemos aprender la diferencia en que las sensaciones que sentimos a nivel de ingesta de alimentos no tienen que ver con la necesidad fisiológica de en realidad ingerirlo, sino de que hay una emoción detrás. Y las emociones tienen una característica, que es que no son racionales, carecen de lógica, ¿de acuerdo? No son ese switch del foco que nosotros podemos apagar cuando nos parece más conveniente. Algunas de esas características es que, por ejemplo, el hambre fisiológica es gradual, ¿ok? Aparece progresivamente en el tiempo. Por ejemplo, conforme se van acercando la hora del almuerzo, la hora de la cena o incluso la hora del desayuno, usted va a sentir un aumento gradual de esas sensaciones. El hambre emocional surge como un intento de regulación a esa emoción que es displacentera, ¿vale? Y surge de golpe, a menudo, y usualmente lo que intentamos hacer como regulador de ese estado de ánimo no va a ser nada saludable, ¿ok? He escuchado muchas veces personas que me dicen, eh, tengo mucho estrés y este dulcecito me lo quita, por ejemplo. La urgencia en que se presenta esta necesidad, por ejemplo, se puede posponer. Probablemente algunos tienen el horario establecido de ingerir alimentos a las 5:45, 5:30, 6, pero les interesa, digamos, este espacio y lo pueden posponer. Este no, es urgente cuando es la hambre emocional, ¿ok? Es específica cuando estamos hablando de emociones. Cuando yo tengo ansiedad, me como 2 cucharadas de Nutella y se me quita, ¿ok? Es que cuando estoy muy estresado necesito eh, mecatear, por ejemplo. Y eso de alguna u otra manera es un intento fallido de utilizar alimentos que además son, como lo habrán, ultraprocesados, con toda esta serie, con altos en azúcar, y eso influye directamente en la obesidad y en la ganancia de peso. Ahora, una mujer gestante, por ejemplo, que ya está lidiando con un cargo corporal significativo, con una carga hormonal significativa que va a afectar directamente en la regulación de algunas emociones. Imaginemos la mujer que ella también está en un proceso de cambio, su cuerpo está cambiando, ¿ok? Y también está experimentando desafíos en ese punto. Y sus emociones están como a flor de piel, es como un nervio expuesto, entonces va a poder tener algunas dificultades en la regulación de estas sensaciones y pueden tener alguna más propensión a ingerir alimentos más por la emoción que por el hambre física que se necesita. Además de la preconcepción social que tenemos muchas veces de que la mujer embarazada come por dos, ¿de acuerdo? Tiene que comer por ella, tiene que comer por el bebé. Además de que un poco más acá en la costa se ve la concepción de, es que gruesecito o rellenito te ves más bonita o más bonito. Todas esas cosas influyen en cómo nuestras emociones regulan nuestra conducta y esta va a influir en los hábitos que nosotros tenemos en cuanto a nuestra alimentación. El punto es cuando utilizamos alimentos, y ojo, pueden preguntarme, pero entonces si tengo ansiedad, entonces me puedo comer
3 manzanas porque es que entonces es fruta y es saludable. No. La alimentación o los alimentos se hicieron para nutrir el cuerpo, para que éste funcione adecuadamente. No se utilizan como un regulador del estado emocional. Aunque se seleccionen alimentos sanos, por ejemplo, o menos dañinos, no quiere decir que entonces van a influir directamente en que esa emoción realmente se esté regulando. Y ahí es cuando vienen algunos ejercicios que vamos a revisar un poco más adelante, como el manejo de la ansiedad, el estrés, la frustración, etcétera, etcétera. ¿Ok? Como les decía, es una relación bidireccional entre la mente y el cuerpo. Y al menos el 20% del 10 al 20% de las mujeres tienen algún tipo de sensación de depresión y ansiedad. ¿De acuerdo? Esa serie de trastornos son de abordaje inmediato, sobre todo porque afectan directamente la relación de la mujer con su propio cuerpo. ¿Vale? Y al haber esta afectación también pueden haber consecuencias, digamos, en relación sobre su imagen. No solamente durante el periodo estacional, sino incluso posterior. Y eso va a generar consecuencias sobre todo lo que tiene que ver con la crianza de ese niño que viene al mundo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Nuevamente vamos con las preconcepciones. Tenemos la imagen de que la maternidad siempre es muy bonita, de que siempre es motivo de felicidad. Y no, muchas maternas, por ejemplo, cuando están en embarazo, les genera mucha angustia, mucha preocupación. Capaz es un embarazo de pronto que es no planificado, no quiere decir que no sea deseado, pero es no planificado, llegó un momento inoportuno a la mitad de su profesión, en un trabajo que es complejo, ¿vale? Y tienen la idea de que siempre tienen que sentirse felices, ¿vale? Por estar en embarazo. La vida gestacional como tal de una mujer es caóticamente hermosa, sí, tiene muchas cosas que generan mucha satisfacción, pero también hay que tener en cuenta que pueden haber muchos estresores que tienden a minimizarse porque debemos sentir felicidad cuando la mujer está en gestación. Ahora, estamos hablando que en Colombia se estima que entre el 15 y el 25% de las mujeres ya experimentan un trastorno psicológico. Entendamos un punto aquí bien importante. Ninguno está exento, sea hombre, mujer gestante o no mujer gestante, está exento de tener una emoción displacentera. Llámese ansiedad, por ejemplo, llámese tristeza, por ejemplo, llámese rabia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nuestras emociones no son una línea recta, ¿de acuerdo? Dependiendo del día, estas van a variar y van a responder a nuestras necesidades en parte y a los estímulos que tenemos alrededor. Entonces, pensar que una mujer está exenta de recibir o de padecer un trastorno mental que se desarrolla durante el embarazo o previo a este ya viene con una sintomatología es desconocer, por ejemplo, una vulnerabilidad, digamos, en la mujer. Nuevamente, hay muchos estigmas social con respecto al embarazo y que siempre deben ser mujeres felices porque están embarazadas. Es como si la felicidad se convirtiera en un deber y no un proceso de selección de estrategias de afrontamiento adecuadas acordes a las necesidades de vida de cada persona. Entonces no podemos ver la salud mental, sobre todo en las gestantes, porque estamos teniendo una situación que son dos seres humanos que están formándose. ¿Por qué formándose la mujer? Porque es un proceso de cambio. Solamente quitando, digamos, el- la exigencia emocional que tiene la gestación, solamente el embarazo ya es un proceso de pérdida para la mujer. ¿De pérdida como qué? Por ejemplo, de pérdida del cuerpo que tenía antes de estar embarazada. ¿Vale? Porque es un proceso de cambio. Ya, por ejemplo, la ropa no le queda. ¿Ok? Debe destinar algún recurso económico porque su ropa no le va a quedar en algún punto. Dejará de hacer actividades en algún punto para poder priorizar su embarazo y esos son procesos de pérdida. Y asumimos que son felices porque viene un bebé en camino. Y eso lo que hace es que hace que muchas personas, muchas mujeres eviten hablar de cómo se sienten y de ese pensamiento negativo que sienten hacia su embarazo. Decir, por ejemplo,
estoy cansada de estar embarazada. Por ejemplo, no lo tengo dentro de los planes, ya quiero que esto acabe. Se cohíben, por ejemplo, ¿vale? Y eso hace que las emociones no se tramiten adecuadamente, no se expresen, no busquen estrategias funcionales, ¿vale? Para poder gestionarlas y que tiendan a recurrir un poco más a los alimentos como un intento de regulación. Y eso va a aumentar el problema de obesidad que se presenta en las mujeres gestantes. Ahora, ¿qué señales de alarma debemos tener? Primero, ansiedad. Entendiendo esto no como trastorno de ansiedad de base, sino que la ansiedad es una sensación que todos padecemos en algún momento. Es un pensamiento anticipatorio de un riesgo, un peligro futuro posible que se puede dar, pero que en el momento no está sucediendo. De base no quiere decir que tiene un trastorno, pero sí es una sensación que genera bastante malestar. ¿Qué sensaciones pues, incluye? Eh, Sobrepensamientos, por ejemplo, rumiación, puede generar alteraciones nocturnas, manifestaciones fisiológicas específicas, sensación de aceleración cardíaca, dolor en el pecho, malestar estomacal, por ejemplo. Si nos vamos a hechos históricos, por ejemplo, si nos vamos al 2020, hablando de la pandemia, las pandemias nos pasó a todos, ¿ok? La ansiedad en ese punto, todos teníamos mucha preocupación por algún tipo de transmisión por COVID o preocupación por nuestra familia, que capaz no estaba en nuestro futuro más cercano, pero sí se presentaba. Es ansiedad. Si la gestante presenta algún tipo de ansiedad, y una de las más comunes es cómo va mi embarazo, ¿vale? ¿Cómo va a venir el bebé? Si tengo los recursos para sostenerlo, ¿cómo está mi relación de pareja, por ejemplo? ¿Ok? Esas son ansiedades que se acumulan, ¿vale? Y que son señales de alarma para intervenir a esta materna porque va a influir directamente en su autocuidado, ¿ok? Y puede decantar en que aumenta la problemática del uso de alimentos como regulación de esas sensaciones, ¿ok? Ahora, la depresión como tal va a tener que ver con sensaciones de tristeza, frustraciones, y hablamos hace un momento de proceso de pérdida. Dice, pero es que no estás perdiendo nada, porque estás ganando una vida que llega. Sí, sí se está perdiendo. De entrada, las damas se nos colocan como un uvita, ¿de acuerdo? Que ya en los estados finales gestacionales presenta limitaciones de movilidad, amenaza de aborto, limitan muchas veces sus actividades, priorizando la gestación. Y eso influye en cometer Hola, ¿me escuchan? Tuvimos un problema de conexión brevemente. Está Lo estamos congelado. viendo otra vez y Vale, escuchando también. Listo, puede continuar. gracias. Ok. Bueno, eh, les comentaba que, por ejemplo, que en la maternidad el ser madre va a estar soportada sobre la mujer. Es decir, esta mujer previo a la etapa gestacional
va a tener unas estrategias de afrontamiento, unos deseos, unas necesidades muy específicas, ¿de acuerdo? Que si no están bien trabajadas, pueden generar consecuencias a nivel de cómo maneja la demanda de la gestación. Y aquí recaemos nuevamente en esto que hago mucho énfasis, que es el estigma y el juicio social. Debe ser feliz. Por ejemplo, no te estreses como si el estrés fuera un switch que se apaga por sí solo. No tienes por qué sentirte mal o preocupada porque estás embarazada. ¿De acuerdo? Entonces la gestación se convierte en una obligación de la mujer y que debe ser feliz solamente por el hecho de estar en embarazo. ¿Vale? Ahora, otros señales de alarma van a tener con la desmotivación para el autocuidado, el descuido físico. Pero aquí hay un pequeño entorno, digamos, terreno un poco gris, porque sí es cierto que algunas maternas, ¿vale? Priorizan eh, todo lo que tiene que ver con el cuidado de su gestación, ropa muy cómoda y a veces logran o deben descuidar un poco su imagen, no diciendo con esto de que deben estar maquilladas todo el tiempo perfectas, porque eso es un estigma y un preconcepto que no es adecuado. Pero cuando vemos señales de que la paciente está perdiendo un interés sobre su autocuidado, sobre cosas como su trabajo, la interacción con su familia, por ejemplo, eh, sensaciones de falta de energía, ¿ok? O que deja de disfrutar cosas que anteriormente se disfrutaban, son señales de alarma de que puede haber un compromiso emocional significativo en esta paciente. Alteraciones de sueño. Realmente muchas veces no sabemos qué es dormir bien. Uno le pregunta a la paciente, ¿estás durmiendo bien? Y te va a decir sí. ¿Qué es para ti dormir bien? Me levanto 3, 4, 5, 6, 7 veces, pero te digo, sé dormir bien. Una alteración de sueño no solamente es un indicativo para algún tipo de trastorno, sino que es que solamente el sueño es un regulador, ¿vale? De las emociones. Uno no duerme bien y se levanta al día siguiente con menos tolerancia para realizar actividades. Y obviamente todo lo relacionado con el riesgo psicosocial. Entre más riesgos existan alrededor de la mujer, es decir, menos capacidad socioeconómica, temas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, poco acceso a servicios de salud, un bajo nivel educativo, de entrada ya sugiere que esta materna tiene menos herramientas, menos elementos, no solamente para afrontar su embarazo, ¿ok? Sino para seleccionar estrategias específicas que aporten y ayuden a no decantar en una obesidad gestacional. ¿Ok? Ahora, cuando detectamos algunas de estas señales de alarma, por ejemplo, que les comentaba, es bueno revisar cómo está la sintomatología del paciente. Y hay algunos instrumentos muy específicos que nos van a ayudar a identificar el estado sintomático de la paciente en este caso, como el DAS, que evalúa ansiedad, depresión y estrés. Eh, Esta me encanta, que es la escala emocional para todo lo que tiene que ver con la alimentación, porque nos ayuda a diferenciar si nos estamos alimentando o cómo estamos haciendo esa conexión entre los alimentos y nuestras emociones y sensaciones, así como prestar atención a las experiencias físicas y emocionales al comer. A veces comemos a tal velocidad porque tenemos un trabajo y no nos percatamos que estamos comiendo, o comemos con el celular enfrente, terminamos de comer y no nos hicimos conciencia de que hemos ingerido alimentos para nutrirnos, ¿de acuerdo? Este tipo de instrumentos se pueden utilizar, digamos, al inicio, digamos, del proceso de atención, durante la atención para ir midiendo el cambio de la sintomatología y pues al egreso del programa o para controles de mayor distancia. ¿Okay? Ahora, ¿cómo vamos a abordar esa materna? ¿Ok? Y aquí vamos a trabajar con las 5A del manejo de los procesos de obesidad. Esto aplica tanto para mujeres gestantes como a otros pacientes que puedan estar padeciendo problemas de obesidad. Lo primero es averiguar. ¿Qué quiere decir eso? Si bien la obesidad, básicamente el mundo está obeso, en sobrepeso, no quiere decir que todos estamos asociando de que el sobrepeso o la obesidad es un problema en sí de salud. Muchas veces lo asociamos como un problema estético. Entonces, la persona que es obesa, presenta sobrepeso, es porque tiene malos hábitos alimenticios y es muy sedentario y es flojito. Por eso tiene sobrepeso. Y no.
Muchas veces las personas no asocian que tienen un problema de peso como tal. Por eso hay que averiguar, indagar primero si desea hablar sobre eso, ¿ok? Porque puede que no tenga interés o no haya reconocido que su peso sea un problema. Les hablaba nuevamente que nuestras emociones carecen de razón, de un orden lógico en muchas ocasiones. Si solamente saber que tienes una patología, que tienes un riesgo en salud fuera suficiente motivador para cambiar conductas y hábitos, muchas patologías como la obesidad no estarían asociadas eh, o no tenían tanta incidencia en nuestro diario vivir. Por ejemplo, ¿cuántos médicos, ok, por ejemplo, conocemos que tienen un mayor índice de masa corporal al que tiene el paciente que tiene enfrente? Y él es el que tiene el conocimiento. Entonces, ¿es mal médico por eso? No. Él también es un ser humano, ¿ok?, que de alguna u otra manera también padece lo que es lidiar con sus emociones y cómo interactúa con el tema de la obesidad. No lo hace mal profesional, es un ser humano también, ¿ok? Pero solamente tener la lógica o la razón de que no debo ingerir un alimento o que tengo un riesgo vital, en muchos casos, va a ser un motivador suficiente para mantener o crear nuevos hábitos, en muchos casos, para mejorar nuestra alimentación. Segunda A, el análisis. Evaluar las complicaciones que presenta el paciente. ¿Qué tipo de barreras presenta? Económica, por ejemplo, de espacio, ¿okay?, de conocimiento, ¿vale?, de ideas distorsionadas que tenga sobre la alimentación, el peso, la actividad física, son barreras que tiene el paciente, ¿vale? Hay pacientes, como ustedes le preguntan, ¿estás siguiendo las recomendaciones nutricionales? Y te van a decir sí. ¿Y cuáles son? No, yo estoy comiendo, por ejemplo, sopitas bajas en grasa. Dicen cosas por ese estilo y cuando muchas veces los nutricionistas les preguntan qué es esa sopa baja en grasas, tienen un montón de otros elementos que no son adecuados para su proceso nutricional. Además de las preconcepciones, por ejemplo, o las ideas distorsionadas que culturalmente tenemos. En la costa particularmente colombiana, nuestra alimentación se basa mucho en harinas. Usted sale de hecho a la esquina cuando salga de la oficina o a su casa y muéstrame el primer restaurante que tenga de ensaladas de comida saludable. No, va a encontrar o fritos, restaurantes de comida rápida, porque está como tal en nuestra cultura. Entonces pueden existir barreras reales que realmente compliquen mucho el, el proceso de mantener un estilo de vida saludable y de mantener, tanto prevenir el proceso de obesidad. ¿De acuerdo? Por eso no podemos utilizar el de usted no baja de peso, esta dama, porque quiere, porque usted es muy sedentaria. A aconsejar, lo decían ahorita eh, en la ponencia pasada, hay que hacer un seguimiento y no solamente centrarnos en la dieta, es decir, usted va a hacer dieta, la dieta baja, listo, y debe tener una salud emocional, debe haber un seguimiento, por ejemplo, ¿vale?, dado a actividades muy puntuales y que estén al alcance, digamos, del paciente. Es decir, como estamos hablando de un binomio, cuerpo y mente, se deben abordar ambas partes, ¿de acuerdo? Como un proceso gradual. Acordar, y en esto voy a hablar un poquitico más adelante, me la voy a saltar porque esta sí es muy neurálgica en cuanto a las estrategias de intervención, porque habla de metas de tipo SMART, que voy a pasar a lo que es apoyar al paciente, es decir, las citas de seguimiento y derivar al especialista indicado que requiere esa paciente, ¿vale? Y ojo, estos especialistas no solamente son psicología o nutrición, porque puede que uno de los factores que está afectando la salud mental de esta mujer no sea, pues, que tenga estrategias de afrontamiento inadecuadas. Puede que el entorno en el que está viva, el entorno familiar, genere un efecto negativo sobre sus emociones y sensaciones y eso va a afectar directamente la gestación y va a aumentar el riesgo de padecer obesidad. ¿De acuerdo? Ahora, esta es la estrategia SMART, que la hablaba en relación a esta que es muy neurálgica porque es el establecimiento de metas. ¿Qué son los establecimientos de metas de tipo SMART? Primero deben ser específicas, es decir, debemos saber qué vamos a conseguir y deben ser muy concretos, ¿ok? ¿Debes bajar de peso? Ok, sí.
pero el bajar de peso son una serie de conductas, solamente bajar de peso o debes tener un estilo de vida saludable. Eso es muy general, ¿ok? Requiere una delimitación más específica. ¿Debes bajar de peso? Sí, ok, para bajar de peso debes seguir estas recomendaciones nutricionales, esta actividad física. Esas cosas son específicas, ¿de acuerdo? Deben ser medibles. Regula tus emociones, ¿cómo las mides? ¿Ok? Por ejemplo, debe haber una estrategia que nos permita que el paciente por sí mismo, porque el paciente tiene un rol activo, la gestante tiene un rol activo, ¿vale? Pueda medir cómo es su progreso, si se presentó un estancamiento de su pérdida de peso, en la adquisición de hábitos saludables. Y esta es extremadamente importante, que debe ser alcanzable. Llega la gestante, usted tiene un sobrepeso de 10 kilos, nos vemos en 30 días, recuerda que debe bajar de peso. La imagen que se lleva la gestante, el paciente, es que de aquí a la próxima cita con el especialista es que ya debe bajar 10, 20 kilos. Ok, ¿qué tanto de eso es alcanzable para ese paciente? Ahorita lo hablaba la doctora de nutrición, que a pesar de que se deba está la indicación de bajar de peso, deben cumplirse unos parámetros que sean alcanzables para ese paciente y que no afecte su salud. Debes hacer ejercicio todos los días, sin cansarte y de forma interrumpida. ¿Qué tan alcanzable es para ese paciente? La gestante, por ejemplo, doctor, yo trabajo, tengo 2 hijos, no tengo apoyo de mi pareja, por ejemplo, ¿cómo hago para hacer ejercicio todos los días? ¿Ok? Y esto es algo que se debe trabajar con los pacientes porque ellos son los que nos van a ir diciendo las barreras que ellos van a estar presentando y nosotros debemos irle haciendo toda la asesoría y el acompañamiento para procurar encontrar soluciones que sean sostenibles en el tiempo para el paciente, para así que generar buenos hábitos y un buen control a lo largo de la gestación y posterior a ella. Realistas, nuevamente, tengo un sobrepeso de 20 kilos y te dicen, debes bajar 20 kilos, ¿ok? Nos vemos en 2 meses. Baja los 20 kilos en 2 meses. Puede que esta paciente, por ejemplo, nunca ha hecho actividad física, sus hábitos previos a la gestación en cuanto a la alimentación sean muy insanos. Entonces, esa meta va a ser poco realista. Vaya y salga en el parque. No puedo, mi barrio es muy peligroso, por ejemplo. ¿Mm? Eso está dentro de los riesgos psicosociales que va a afectar la capacidad que tiene la paciente, por ejemplo, de adquirir nuevos hábitos saludables. ¿Ok? Programado, es decir, que tengan un tiempo límite que va muy asociado a lo que tienen que ser medibles. Voy a salir a hacer ejercicio. Ok, listo. ¿Cuántas veces ese ejercicio es sostenible? Lo puedo hacer 2 veces por semana, una vez por semana, 3 por semana, pero que sea un tiempo específico y que tenga un tiempo de cumplimiento que se deba realizar. Decir que voy a hacer ejercicio en la semana no dice cuántas veces lo vas a hacer ni el tiempo específico en que debes realizarlo. ¿Ok? Aquí es muy importante, digamos, tener en cuenta de que entre más específicos seamos con los objetivos que se plantean para el paciente, mejor es el pronóstico y la adherencia que tenga a las recomendaciones que se le den, porque deben ser personalizadas, no generalizadas. La obesidad es un problema y una situación que de alguna u otra manera también afecta la imagen de ese paciente y mucho más una gestante que de base por su proceso gestacional va a tener cambios casi que diarios. Su barriga crece, se hincha, retiene líquidos, ¿de acuerdo? Entonces, colocar objetivos que están por fuera de su alcance realmente va a generar frustración y va a hacer que desista considerablemente más a los procesos de atención en salud y eso va a comprometer mucho más su riesgo gestacional y obviamente también su salud mental. Bueno, muchísimas gracias y quedo atento si tienen de pronto alguna inquietud o pregunta. Excelente intervención, doctor, de verdad. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Yo sé que ha sido una jornada muy extensa, realmente, de verdad, muchas gracias por poder acompañarnos en todo este proceso de aprendizaje. ¿Algunas preguntas o inquietudes para el doctor?
parecer no. Recordamos, tranquilo doctor, de verdad nuevamente muchas gracias, una muy buena intervención.